Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilloso es estar los hermanos juntos en armonía en la casa de Dios. ¿Quién quiere decir conmigo gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano, sí. Hoy no era un culto de ayuno, hermano. Hoy había que venir desayunado a la casa de Dios. Diga conmigo otra vez, gloria a Dios. Gloria. Eso sí. A Dios le encanta cuando usted lo alaba, cuando usted lo exalta, cuando usted bendice su nombre. Yo no puedo entender cómo podemos quedarnos fuera de la casa de Dios en un día como este. Podíamos experimentar la presencia maravillosa de su Espíritu Santo en la adoración, iglesia. Tan hermoso, tan bueno es levantar las manos y adorar a aquel que vive por siempre. No me canso. Mire, hace muchos años tuve la oportunidad de crecer en una casa así como esta. Y me acuerdo que adorábamos a Dios con todas nuestras fuerzas. No teníamos la tecnología tal vez que tenemos hoy, pero teníamos un corazón que ardía por adorar a Dios, iglesia. Y ese mismo ardor debe seguir hoy en nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios debe seguir ardiendo en tu vida y en la mía. Por eso dice su palabra en el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. Alabadlo. ¿En dónde? En la congregación. Alabadlo en la multitud de su grandeza. Alabadlo por sus proezas. Alabadlo conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Alabadlo con címbalo, con júbilo. Alabadlo con pánderos, con danza. Todo lo que respira alaba al Señor. Por eso no podemos parar de alabar. Cuando usted alaba a Dios, hermano, usted puede experimentar su gloria y su poder. Usted no puede parar en su corazón todo el tiempo, como nos enseñaba el apóstol San Pablo por Efesios. Ore en todo tiempo, sin cesar, no pare de orar. Sean todos bendecidos hoy una vez más en el nombre poderoso, glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el que es el Rey de Reyes, el Señor de los señores, por el cual hoy estamos reunidos en esta casa, iglesia. Den un aplauso a su Rey. Ya extrañaba venir a este lugar, no sé hace cuántos años no me invitaban, hermano. No sé si ya pasaron 2 o 3 años o por allí o algo más. Pero bendigo la vida de nuestro pastor Jonathan Sáenz, el padre espiritual de esta casa. Que el Señor le siga usando junto a su esposa Marlene. Hermanos, qué grande es el Señor. Tuve la oportunidad de compartir con él el domingo pasado. Llegó una palabra poderosa a nuestra casa allá en Gandhi. Bendigo su vida, su ministerio. Aprovecho y bendigo la vida de cada uno de sus siervos en esta casa, de los colaboradores, de los ujieres, de los que están capacitándose, los que tienen licencia, hermano. Sigan creciendo, sigan siendo columna y baluarte de la verdad en esta casa, apoyando al Padre espiritual, al pastor que Dios ha colocado en esta región, para que juntos como el cuerpo de Cristo podamos crecer cada día más en la unidad de la fe y en el amor. Amén. Hoy tengo un mensaje para esta casa. Es un mensaje que yo sé que hoy va a cambiar muchas cosas de las que usted creía que conocía. Y hoy con la palabra del Señor le voy a predicar algo poderosísimo. Y usted se va a dar cuenta de algo. Este humilde servidor predica siempre acerca del reino. El reino de Dios. Y usted va a decir, pastor, ¿por qué predica tanto del reino? Es que yo no tengo otro mensaje que predicar. Dice Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. El primer mensaje que se predicó en el evangelio, mire esto, lo predicó Juan el Bautista, y que predicaba: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y apenas Juan fue puesto en la cárcel, Jesús comenzó a predicar exactamente lo mismo: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Hoy no venimos la casa nazarena, ni esta casa aquí, venimos a predicarle religión. Hoy venimos a predicarle el reino, una relación que usted debe tener y debe crecer cada día más en el reino de Dios. Yo quiero que usted hoy, al salir de esta puerta, se lleve una identidad de hijo de Dios, hijo
hijo del reino. No de una religión más, no. Hijo del rey de reyes y señor de los señores. Usted se lleva esa palabra en su corazón. Y tengo un verso para empezar hoy. Esa palabra está en Hebreos capítulo 12, verso 2. He titulado este sermón, puesto los ojos y los oídos en Jesús. Y dice sus sagradas escrituras, bendiciendo y honrando al Padre, al Hijo, es el Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo. Mire, puestos los ojos, dice Hebreos 12:2, en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de la majestad. Ahí donde usted está, incline su rostro una vez más y ore conmigo esta oración. Dígale: Padre, hoy he venido a esta tu casa. Dígale con su voz que lo quiero oír. Esta casa es una extensión del reino de los cielos. Y he venido hoy a recibir una palabra que es tu semilla, que caerá en buena tierra, la cual soy yo, y dará fruto, cual al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de tu nombre. Esa es nuestra oración hoy. Aleluya. En Mateo capítulo 3, verso 1, mire, dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es de aquel hablaban quienes, los profetas. El profeta Isaías, esto es revelación, anunciaba de una voz que clamaba en el desierto. Y Juan Bautista era esa voz encarnada de aquel que clamaba en el desierto. Usted puede ver un cumplimiento profético allí en esa escritura. Pero Juan Bautista, ¿qué era lo que clamaba? Lo acabamos de leer: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y es muy interesante cómo nosotros vamos entendiendo y vamos comprendiendo la revelación que nuestro Dios nos dejó, y por sus llagas fuimos todos curados. El profeta Miqueas anunció el nacimiento, el lugar de nacimiento de Jesús. Otros profetas, como el profeta Moisés por allá en Deuteronomio capítulo 18, anuncia que Dios levantaría a un profeta grande. Jesús también fue profeta, fue sacerdote. Las funciones de Cristo. Pero hay algo que es muy interesante, y usted hoy lo va a comprender. Vaya conmigo un instante a la escritura en Mateo capítulo 17, los primeros 8 versículos. Hay una historia, yo siempre le he dicho, alucinante, tremenda. Algo que cambió dentro de mí hace muchos años. Esa historia, esa revelación hizo un eco en mi interior. Dije: aquí hay algo que hemos estado haciendo mal por años. Nos hemos estado desviando de la verdadera línea del evangelio de Cristo Jesús, y estamos yéndonos a veces por las ramas. Pero mire esta maravillosa palabra. ¿Están allí? Mateo capítulo 17, verso 1 en adelante. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, óigase bien, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solamente a Jesús. El monte de la transfiguración no fue solo una experiencia sobrenatural. En el capítulo anterior, Jesús le había hablado a sus discípulos que de los que estaban allí con él no morirían todos, sino que unos de ellos verían su gloria, verían al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días después, en la escritura nada es casualidad, 6 días es el número del hombre. En 6 días creó Dios el cielo y la tierra. El número 6 es un número profético ahí en la escritura. Él tomó a los 3 más cercanos: a Pedro, ¿a quién más? A Santiago. ¿Y a quién más? Y a Juan. Y una respuesta que usted debe tener hoy con la escritura. Por allá en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 14, Juan declara: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Cuándo lo vieron? En el monte de la transfiguración. El apóstol Pedro declaró lo mismo en la primera carta, capítulo 1, por ahí los versos 5 en adelante. Declaró exactamente lo mismo. 3 de ellos estaban vivos en aquel momento y pudieron ver su gloria. El reino de Dios representa el cambio de un sistema viejo a un gobierno nuevo. En este monte Dios estaba anunciando algo poderoso. La ley tuvo su tiempo. Los profetas cumplieron su función. Y yo quiero detenerme un instante allí. Por años se profetizó la venida de Jesús. Desde Génesis 3:15, que es la primera profecía que usted puede encontrar en las Sagradas Escrituras, donde el Dios del cielo anuncia que de la simiente de la mujer levantaría a uno que le daría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Desde ese preciso momento comenzó el movimiento profético. Y sabemos que el profeta Elías representa en ese momento el espíritu de los profetas. Es más, el mismo Jesús declara una palabra de Malaquías, que en Juan el Bautista se cumplió, de que el espíritu de Elías o algo de él había reposado en Juan el Bautista. Pero cuando se le aparecen a Jesús en el monte de la transfiguración, desciende a un lado Moisés, que representa la ley, y desciende a un lado Elías, que representa a los profetas. Pero lo más impresionante de esto es que nuestro amado apóstol Pedro, que no había sido sellado por el poder del Espíritu Santo de Dios, que no había llegado al Pentecostés, Hechos 2:38 en adelante, no se había cumplido en su vida. Él siempre trataba, hay veces, como de ser impulsivo y meter un poquito la pata. Él dice: Señor, no es bueno que hagamos esto, voy a hacer 3 enramadas. ¿Cómo podemos meter a Cristo en la misma enramada que Elías y que Moisés? Por eso el Padre abre otra vez el cielo, como lo hizo en Marcos capítulo 11, cuando Jesús fue bautizado. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Por eso este mensaje hoy se llama Viendo y Oyendo a Jesús, ¿cierto? En ese preciso momento, cuando ellos se levantan después de estar postrados, ya no ven ni a Elías ni ven a Moisés, solamente ven a Jesús. Por eso mi mirada y mis oídos deben estar puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 1 dice algo maravilloso, por allá creo que el verso 2, si no me falla la memoria. Nuestro Dios
habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas. Hoy estamos en ese tiempo del hoy. Nos habla a través de su Hijo. Y Él nos sigue hablando a través de su Hijo Jesús. Por eso el mayor anhelo como predicador del Evangelio del Reino de la Gracia de Dios hace varios años es que la iglesia de Cristo sea edificada en el fundamento apostólico y profético, dice la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo mismo Cristo. Tu vida y mi vida necesita ser edificada en Jesús. Yo no puedo sacar a Jesús de la ecuación. Yo no me puedo enamorar solamente de la corriente apostólica, solo de la corriente profética. Yo debo estar enamorado y cimentado cada día más en Jesús. Él debe ser la roca fuerte. Desde los días de Moisés, un día Moisés se cansó de ver tantos milagros. Mire, eso es increíble. Yo quisiera cansarme de ver milagros. Pero Moisés un día dijo: Señor, yo vi tus 10 plagas. Vi que el mar se abrió. Vi la muerte de los primogénitos. Vi de todo. Además, oí tu voz. Vi tu voz allí en la zarza que ardía y no se quemaba. Tú me hablaste en aquel lugar y me hablaste y me dijiste: quítate el calzado porque el lugar que pisa santo es, ¿cierto? Pero Moisés no se conformó. Él le dijo: Señor, quiero ver tu gloria. Y yo quiero que nosotros hoy anhelemos cada día más ver su gloria. Yo quiero que la iglesia de Cristo alrededor del mundo, en Greenville, en sur de Carolina, anhele todo el tiempo ver su gloria. Y para que usted y yo podamos ver su gloria, dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y es necesario nacer del Espíritu. Yo necesito nacer de nuevo. Jesús le habló de una religión a Nicodemo. ¿Qué le dijo? Si no nacieres de nuevo, no podrás ver y no podrás entrar en el reino de Dios. Por eso no hay otro mensaje que predicar. Cristo debe ser el centro de todos nuestros mensajes. Cristo Jesús, la roca que desecharon los edificadores, debe ser el centro de nuestro mensaje. Debe ser el fundamento de nuestra predicación. La ley tuvo su tiempo, los profetas cumplieron su función, pero ahora el mensaje central es Jesús. Lucas capítulo 16, verso 16, mire lo que declara la escritura. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios se sigue anunciando. ¿Y será que el don profético no existe hoy? Eso es un extremismo. El don profético sigue existiendo. Pero los profetas para que anuncien la venida de Cristo ya no existe, porque Cristo ya vino y vino por su pueblo. Ahora, ¿qué estamos esperando? Que nos recoja. Vino a redimirnos, vino a rescatarnos. Él es el postrer Adán, iglesia. El cielo estaba diciendo: ya no miren atrás, ya no escuchen simplemente palabras. Ahora deleítese en Jesús. El monte revela la superioridad de Jesús. Vimos que se aparecen las dos figuras de Moisés y Elías, pero esto no fue casualidad. Esto tiene un significado espiritual poderoso. Por eso Jesús dijo algo maravilloso en la última cena: este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que el anterior pacto, al que mal llamamos el Antiguo Testamento, quedó atrás. Ahora sus hijos, ahora los herederos de las promesas, ahora usted y yo caminamos bajo su luz, bajo su gracia, bajo su favor. Hoy la iglesia de Cristo camina bajo la sangre poderosa de Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Pero en el monte ocurrió algo impactante. La ley señalaba, los profetas anunciaban, pero Jesús cumplía
absolutamente todo lo que había sido anunciado. Y Jesús declara en Mateo capítulo 5, verso 17, era necesario que Jesús cumpliera la ley y los profetas. Yo no he venido, dijo Jesús, a abrogar la ley ni los profetas. Yo la he venido a cumplir. La ley te muestra el pecado. Jesús te muestra la vida. Los profetas anunciaron el reino, pero Jesús lo manifestó, porque Jesús comenzó a declarar: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo no deleitarnos de este regalo tan maravilloso? Pero hoy muchos hermanos, muchos amigos alrededor del mundo siguen cometiendo el error que cometió el apóstol Pedro en aquel momento. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Pero era normal. El mismo apóstol Pedro que un día Jesús le estaba declarando, ¿se acuerdan? Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A él le dio la revelación que Jesús era el Mesías. Pero unos pasajes después Jesús lo está reprendiendo, porque Jesús necesita ir a Getsemaní. Jesús necesitaba cumplir su obra. Y Pedro, con su impulsividad, ahí no tenía revelación del Espíritu Santo ni el Padre. Le dijo: Jesús, no, que no te acontezca cosa semejante. Jesús estaba anunciando que iba a padecer, que iba a ser entregado, que iba a ser sacrificado. Y el apóstol Pedro lo quería. No, yo no te quiero dejar ir allá, Jesús. ¿Qué le dijo nuestro Señor? En ese momento el apóstol se estaba dejando influenciar por una voz que no era de Dios, sino de las tinieblas. Me eres tropiezo, Satanás. Por eso nuestra fe y tu fe debe ser edificada en Cristo Jesús, en su revelación. Aquí nuestros amigos de la religión tradicional, que los amo a todos, no han entendido esa parte. Jesús no edificó una iglesia sobre un apóstol llamado Pedro. Jesús edificó una iglesia sobre una revelación que portaba el apóstol Pedro. Y sobre esa clase de revelación es que Cristo Jesús sigue edificando su iglesia alrededor del mundo. Él quiere que los hombres y mujeres, cuando vayan a su presencia, escuchen su voz. Dios quiere que usted y yo experimentemos lo que experimentaron aquellos 3 apóstoles del Cordero en el monte de la transfiguración. Él quiere manifestarse a su vida, a mi vida. Él quiere hablarte por el poder de su Espíritu Santo. Él quiere que su palabra, que es espíritu y que es vida, tome aliento dentro de ti. Que cuando tú la leas te estremezcas. Que cuando tú tengas contacto con su palabra, algo comience a arder en tu interior. Él quiere que tú cambies esa forma religiosa de orar. Él quiere que tú vayas a su presencia cada día a las 3, 4 de la mañana y dile: aquí estoy, Señor. Yo no vengo a traerte una lista de peticiones. Yo vengo a decirte que sin ti nada puedo ser, que eres la razón de mi existir, eres el motivo de mi respirar, que te necesito a cada instante. Y comienza a orar su palabra. Él dejó 8,500 promesas en las Sagradas Escrituras, las cuales tú debes orar. Debes decirle: Padre, tu palabra dice que aunque ande en valle de muerte, de sombra, de oscuridad, no temeré. Aunque vengan estos hombres malvados de las 3 letras intentándome mandar para mi país, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu palabra lo dice. Tu palabra dice que nosotros somos cabeza y no cola. Tu palabra dice que yo seré bendecido al entrar y al salir, que tú me bendecirás en la ciudad, tú me vas a bendecir en el campo, tú me vas a bendecir en la traila, en mi casa, en donde yo esté, tú me vas a bendecir. Porque son tus promesas, iglesia. Son tus promesas.
Y su palabra es fiel y es verdadera. Su palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, usted lo cree. Usted ore por las mañanas y declárele su palabra. Padre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo un desafío esta semana tremendo. Pero usted comienza a decirle, se lo puede decir en inglés para que suene también bonito: Lord, you are my Lord. Jesús quiere ser tu Señor. Él no quiere solamente ser tu Salvador. Porque muchos vienen corriendo delante del altar y yo hice la oración del pecador y me arrepentí. A mí anotaron mi nombre en el libro de la vida y un día me van a llamar a lista y ahí estaré, ¿sí? Pero usted hizo de Jesús solamente su Salvador. Y Él quiere ser tu Señor. Él quiere tener señorío en cada rincón de tu vida. Tú no puedes ser cristiano dominguero, hermano. No se enoje conmigo y le amo en el Señor. Usted decirle: Señor, yo soy tu hijo, de lunes a lunes hasta que respire el último aliento de vida en esta tierra. Yo te alabaré, yo te serviré, yo te alabaré en mi carro, yo te alabaré en mi casa, yo te alabaré en medio de la congregación, yo te alabaré en medio de mis amigos, yo te alabaré en medio de los borrachos, yo te alabaré en medio de los marihuanos, yo te alabaré en medio de mi familia. Mi boca publicará tu alabanza. Ese es el Dios. Iglesia, ese es el Dios que está buscando, como le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, ¿se acuerda? El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no anda buscando hombres y mujeres que le adoremos de labios. La religión es un intento fallido de llegar a Dios. La religión te coloca un poco de normas y conductas. No toques, no comas, vístete aquí, vístete acá, no te pongas arete aquí, no te pongas acá, vente conmigo de tal manera a tal parte. La religión. Pero el reino de los cielos, hablando del reino, no consiste ni en bebida, ni en comida, ni en días festivos. El reino de Dios consiste en ¿qué? Paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Él anda buscando hombres que le crean y mujeres que le crean a Él. Hombres llenos de su amor, de su gracia. Pedro estaba intentando meter a Cristo en una religión igual que la de Elías, igual que la de Moisés. Pero eso había llegado a un cumplimiento. Por eso yo no entiendo a mis hermanos en algún lugar del mundo que están intentando irse para las famosas raíces hebreas. Si Jesús ya vino y los rescató. Yo los amo. Pero tenemos un evangelio del reino, de la gracia de Dios, que debe ser predicado hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. No podemos mezclar el viejo sistema que tuvo un cumplimiento con la gracia de Dios. El apóstol San Pablo le decía a los hermanos en Galacia, a una iglesia que había recibido la palabra, a una iglesia que había recibido la sana doctrina, a una iglesia avivada que se habían convertido de las tinieblas a la luz. El apóstol San Pablo les dice: bueno, ¿y quién fue que los fascinó tan rápidamente para que se cayeran de la cruz y volvieran a la ley? Nosotros, el pueblo de Dios, debemos velar y cuidarnos, seguir caminando en este precioso evangelio del reino de la gracia de Dios. Pedro representa a muchos creyentes de hoy. Aman a Jesús, tienen buenas intenciones, pero siguen viviendo bajo una mentalidad de ley. Uno de los grandes problemas que podemos experimentar es que mezclamos la gracia con la ley. Por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de crecer en una iglesia que amaba a nuestro Señor.
Pero aquella congregación, la cual no les voy a decir el nombre, batallaba con problemas de legalidad, de legalismo, de religiosidad. Y aprendí, o mal aprendí de niño, a que esto no se podía hacer. Aquello no, aquello sí. Humildemente he estudiado 2 veces en los seminarios teológicos. Esta es la segunda vez que estoy por ahí metido en uno. Y yo sé que por ahí se van a enojar conmigo algún profesor que me escuche. Pero le amo en el nombre del Señor. Nunca me han dado ni una sola clase del reino. La palabra del reino de Dios está 26 veces en el Evangelio de Mateo y 126 en los 4. Y nunca nos han dado clase del Evangelio del reino. ¿Será que predicamos un evangelio diferente? No, de ninguna manera. Predicamos a Cristo. Pero debemos seguir creciendo y ahondando en este precioso evangelio del reino. Debemos dejar un momento la fábula, las historias, predicar a Jesús y a este Cristo crucificado. Enseñarles que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de señores, que nosotros, su iglesia, debe caminar como embajadores del reino. Usted debe reflejar a Cristo a donde usted vaya. No, es que yo no puedo ser alcalde porque soy cristiano evangélico. ¿A usted quién le dijo eso? No, yo no puedo tener una compañía muy grande porque la palabra de Dios dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja que un rico al reino de los cielos. Mire, qué doctrina tan torcida. El ojo de la aguja era una puerta en el muro de Jerusalén, que por ahí pasaban los camellos un poquito agachados, pero pasaban. Uno está hablando de un rico, hermano. Necesitamos que Dios levante hombres de recursos para que sean bendición en el reino de Dios, para que se extienda su palabra, su evangelio, para que Dios use a estos hombres y mujeres en grandes puestos, para que podamos llevar su palabra a las naciones, para que entre su palabra al gobierno, a la alcaldía, a todos los rincones. Debemos llevar su palabra. Pero debemos sacarnos esas historias de la cabeza que no son verdad. Es importante, no puedes vivir en el reino con una mentalidad de esclavo. El reino no es una mejora de la ley, es un gobierno nuevo. Yo me voy a detener un instante aquí. ¿Usted se imagina por un instante que yo fuera embajador de mi país, Colombia, en serio, y me manda embajador para acá, para los Estados Unidos, ¿cierto? Y en vez de yo representar a mi país con dignidad, ando por ahí por las calles recogiendo papel, con toda la ropa rota, viviendo debajo de un puente, pasando las verdes y las maduras. ¿Sería posible esto? Si mi país me envía a representarlo, algo seguro tiene que pasar en mi vida. El techo, la ropa, la comida, el transporte, debe estar asegurado. Porque yo voy a representar a un país. Yo voy a representar una nación que me envió. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 33 por ahí adelante: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Usted es un embajador del reino. Usted no pertenece simplemente a una religión cristiana más. No, usted es un hijo de Dios que se congrega en una casa nazarena, tabernáculo de reunión, que está levantando la bandera de Dios en Greenville. Pero usted porta el reino de Dios dentro de usted. Usted es un representante de Cristo. Usted debe hablar con autoridad, debe hablar con verdad. Eso es lo que quiere el Señor de usted y de mí. Cuando Jesús se revela, todo el sistema antiguo pierde protagonismo. La voz del Padre es el mensaje definitivo. Mientras Pedro hablaba, la voz del Padre lo interrumpe desde la nube y le dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Esta declaración central aquel día en el monte. No dijo: escuchen a Moisés. O usted leyó eso. Escuchen a Moisés.
Tenemos muchas historias fantásticas de Moisés. Yo me deleito cada Semana Santa viéndome las hazañas de Moisés en la película. Y me encanta cada vez que cambian la versión y la ponen como mejorada. Me encanta. Pero es que nuestro Padre Celestial abrió el cielo y me dijo que yo no tengo por qué escuchar más solamente historias. Yo tengo que escuchar a Jesús. A Jesús. A Él lo debo escuchar. Ese significado maravilloso. Dios está estableciendo la autoridad final del reino, el mensaje central del cielo. La prioridad absoluta, iglesia, en TRD es Jesús. Es su mensaje. Usted salga en estos días. Me contaba el pastor de esta casa que ustedes tienen una salida evangelística en estas semanas. Yo creo que ya salieron, no van a volver a salir. Hermanos, abracen. No se ponga religioso, iglesia. Simplemente levante su mano al cielo y dígale: Señor, aquí está tu hijo, tu hija que hace parte de tu reino. Yo vengo a representar tu gloria a las naciones. ¿No lo estábamos cantando? Llevaré tu gloria a las naciones. Manifestemos su gloria. Ustedes son los brazos de Jesús. Tuve hambre, le dijo a sus discípulos, me diste de comer. Tuve frío, fui forastero, estuve en la cárcel, estuve enfermo, me visitaste, me viniste a ver. Usted representa a Jesús cuando sale allá. No le diga al pastor de esta casa: es que yo no sé predicar. No, es que Dios no está interesado en que usted sepa predicar. Esa gran comisión es para todos sus hijos. Esa gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles el reino. Que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Usted no necesita saber predicar. ¿Sabe qué necesita usted? Amor. Usted necesita amar al Señor. A Jesús le preguntaron: Jesús, ¿en qué resume la ley? Estamos hablando de la ley y los profetas, ¿cierto? ¿Qué dijo Jesús? Oye, Israel, el Señor tu Dios, el principal mandamiento. Pero añadió: amarás al prójimo como te amas a ti mismo. Salte de un momento de tu comodidad. El sábado apagas el teléfono. Nadie se va a morir si no le contestas. Y ve y busca a alguien a quien abrazar. Y le vas a decir estas palabras: yo no soy predicador. Dígale la verdad. No tenga miedo. Yo no te conozco, pero te amo en el amor del Señor. Y yo quiero que tú experimentes lo que yo he experimentado. Comienza a declarar tu testimonio. Un día yo estaba perdido. Un día yo caminaba sin luz, sin esperanza. Un día mis lágrimas no paraban de rodar. Mi matrimonio era un desastre. Mi hijo estaba en la droga. Dile lo que a ti te ha pasado. Dile lo que Dios ha hecho en tu vida. Abraza a alguien. Y dile que ese mismo Dios que te rescató a ti de ese lugar lo puede hacer con esa persona. Eso es lo que está buscando el Padre. ¿Necesitas ser un predicador? Necesitas amar a Jesús y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Dios está esperando que usted y yo manifestemos el reino. La iglesia debe siempre escuchar al Hijo. Esta generación se levanta no solo para hablar palabras. Esta generación se levanta para citar cada palabra de Jesús, para ponerla en acción. El cielo está restaurando este mensaje del reino de Dios. Ese mensaje maravilloso del cielo, del reino de Dios, es claro. Jesús no es una voz más. Jesús es la voz final. Porque este mensaje, Mateo 24:14 dice: será predicado, proclamado al mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El reino no se trata de religión, no se trata de legalismo, no se trata de tradición. Cuando oyes y cuando ves a Jesús correctamente, todo lo demás
pierde sentido. Cuando te enfocas solo en Jesús, todo tiene sentido. El reino comienza donde Jesús se vuelve la única voz. ¿A qué voz estás escuchando? ¿Cómo te estás alimentando? Hoy estamos llenos de información en las redes sociales, pero tú debes tener pertenencia como hijo de Dios. Tú debes saber en quién has creído. No necesitamos más una religión nueva. Necesitamos oír al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Necesitamos que Él sea nuestro estandarte para la vida. Necesitamos que ese momento que el mismo apóstol Pedro se arriesgó, Jesús se apareció en medio de las aguas. Gritaban, ¿será un fantasma? ¿Se acuerdan? Estaban aturdidos, estaban espantados. Pero el apóstol Pedro, siempre con ese ímpetu, así se equivocara. Dios nos ama así. Es lo que hay, es lo que somos. Así nos ama. Por eso cuando ustedes vayan de su Padre Celestial, no se ponga por allá religioso, mi hermano. Oh, gran soberano Dios, altísimo Señor. Pon tu rodilla delante de Él y dile, aquí estoy. Te amo, Señor, te necesito. Abre tu corazón. No mires a otros sino a Jesús. Porque cuando Jesús se apareció cerca a la barca, sobre las aguas, el apóstol Pedro dijo, Jesús, manda que yo vaya ante ti. Y el apóstol comenzó a caminar, ¿se acuerdan? ¿Pero qué pasó? Hubo un momento donde el apóstol quitó los ojos de Jesús, quitó los oídos de Jesús y comenzó a mirar el agua. Y se comenzó a hundir y a hundir. Y a punto de morir, gritó en su angustia, Señor, sálvame que perezco. Muchas veces hemos estado ahí, hundidos hasta el cuello. Muchas veces en nuestra vida, por haber tomado nuestras propias decisiones, sin tener en cuenta a Jesús, sin haberlo oído, sin haber puesto nuestra mirada en Él, hemos estado a punto de zozobrar. Pero en ese último suspiro, cuando ese matrimonio estaba a punto de romperse, cuando dijiste en tu corazón, me voy de la iglesia, es que el pastor me dijo algo que no soporté, es que no me aguanto más, ese hermano que es líder, a ese otro que ya dice que es pastor, yo no aguanto más, yo me voy. En ese último suspiro el Señor te jaló, tendió su mano de amor y de misericordia sobre ti y te rescató. Por eso hoy este mensaje puesto los ojos y los oídos en Jesús. Póngase sobre sus pies, denle un aplauso poderoso a Jesús, iglesia. Levanta sus manos al cielo y ore conmigo. Levanta sus manos al cielo y ore conmigo. Dígale, Padre eterno, te adoramos. Dígale, Señor, yo hoy he escuchado tu palabra. Hoy he recibido esta palabra de poner los ojos y los oídos en ti. Yo sé que un día te transfiguraste en aquel monte. Un día la ley terminó en aquel lugar y el cumplimiento profético llegó hasta ti. Pero hoy, como tu hijo, como un representante de tu reino, hoy levanto esta oración en la autoridad que tú me delegaste como hijo de Dios. Y yo declaro que mi generación verá tu gloria, que esta casa será testigo del poder de Dios, de la manifestación de tu gloria.
y que voy a caminar como hijo del reino, como hijo de Dios, en el cual tú eres mi Rey de reyes y Señor de señores. Yo no caminaré como esclavo, no caminaré en vergüenza. Yo caminaré prendido de tu mano y anunciaré tu nombre y tu gloria a las naciones. Llevaré tu palabra y enseñaré de este maravilloso evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Hoy pongo delante de ti mi vida y te pido, Señor, que tu reino maravilloso se haga real en mí. Yo quiero crecer cada día más en ti, llenarme de ti y glorificar tu nombre en medio de este pueblo, en este lugar, en medio de mi familia, a donde sea que yo vaya. Padre, hoy declaro bendición sobre tu pueblo. Pido que una impartición, Señor, de tu presencia los inunde. Pido que tu gloria visite a cada uno de los que hoy está aquí en esta casa. Que tu Espíritu Santo los inunde cada día más de ti. Que tu gloria los envuelva. Y que puedan ser testigos de tu poder y tu gloria hasta que respiren en esta tierra. Es mi oración hoy por esta tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia TRD, el Señor les bendiga. El Señor los llene cada día más de su gracia y de su favor. Aleluya. Gracias.